Amigos de Cadena Sur, bienvenidos a Carpe Diem para estar siempre bien. Y hoy viernes de Carpe Diem vamos a hablar de un tema que tiene que ver con aquellos años en los cuales nacimos. ¿En qué época nacimos? ¿En qué años? Eh, y de acuerdo a eso, pues también se determina nuestra personalidad. ¿Cuál es? ¿Y tú de qué generación eres? Seguramente has oído hablar de esto y bueno, pues ¿cómo podemos relacionarnos con los demás? ¿Cómo debe de ser o cómo es nuestra forma de convivencia? ¿Cuáles son los rasgos más característicos de nuestra personalidad de acuerdo al año en que nacimos? Todo esto lo vamos a ver hoy en el programa con el apoyo y la guía de nuestra psicoterapeuta Marisol Cárdenas Escalante, a quien saludamos hasta la ciudad de la eterna primavera, hasta Cuernavaca. Marisol, ¿cómo te encuentras? Hola, hola, muy bien, muy contenta aquí trabajando en casa desde línea y muy bien, ya lista para compartir este tema tan interesante, Abel. Qué Gracias. bueno que has elegido compartir esto con nosotros, porque ya ves que muchas veces tenemos la información a medias de que cómo se llama nuestra generación, de que de qué año a qué año y por qué se llama así y por qué somos así y por qué a algunos no se nos da la tecnología, por qué a unos más que a otros. Y qué bueno que tú nos vas a dar la oportunidad de conocer un poquito más de esto. Entonces, Marisol, platícanos, ¿de cuántas generaciones estamos hablando aquí y cuáles son sus nombres? Ok, vamos a hablar de 4 generaciones que son las que hay ahorita y que estas generaciones se basan en un ciclo histórico. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Después de la Revolución Mexicana me direcciono a México, las generaciones en México. Entonces, después de la Revolución Mexicana, vamos a empezar a ver qué generación nació, que son los baby boomers, y voy a explicar sus características. De ahí, de la generación de los baby boomers, en este ciclo histórico, viene la generación X, que son los que vienen después de los baby boomers. Después de la generación X vienen los millennials y después de los millennials viene la generación contemplativa, que son los niños actuales hasta el 2025, que vamos a hablar de eso. Claro, y de los Entonces, que... Ujú. es en un ciclo histórico posguerra, después de la guerra, y son 4 generaciones, cada ciclo histórico dura entre 100 y 120 años, y por eso en este ciclo histórico son estas 4 generaciones. A ver, entonces el primero es el baby boomer y boomer me imagino que está relacionado con el boom, como tú dices, de la posguerra, ¿no? Exactamente. Son los niños que nacieron desde 1939, la Revolución Mexicana terminó en 1924, entonces desde ahí son niños posguerra, por eso Sí, el boom de boomer, de exacto, guerra, sí, ¿no? sí, Entonces los baby boomers son niños que nacieron en condiciones muy pues difíciles, ¿no? Vienen de precarias. papás muy rígidos, donde no había comida, donde tenían que trabajar duramente para estar bien. Entonces, esta generación de los baby boomers empezó a ser educada donde les enseñaron a ser muy trabajadores con su dinero, a luchar por lo que quieren, son muy juiciosos porque, bueno, ya vienen de generación, estamos hablando de estos años, de los 30, etcétera. Entonces, tienen son muy juiciosos dentro de sus creencias, ¿no? Tienen muy arraigada a la familia, es lo más importante. No importa que me haya tocado a alguien que me cele o alguien que tenga problemas de adicción o algo, yo me quedo con él o con ella porque así tiene que ser la familia. O sea, son personas que cuidan mucho la familia. Estamos hablando que esta generación de los baby boomers tienen ahorita entre 60 y 80 años, ¿no? Son ya personas mayores. Y entonces, si
sí podemos darnos cuenta de estas características de cómo les es difícil entender a estas nuevas generaciones del divorcio y de la independencia, que ya te vas a vivir solo, pero no te has casado, o tienen muy arraigadas estas creencias de que hay que casarse. Son muy rígidos, sí es sí, no es no, o eres o no eres, o puedes, eres un loser o eres un exitoso. Ellos no se van con rodeos y son los que han construido las grandes empresas. Son grandes líderes que han sacado adelante todo esto precisamente porque les ha costado. Vienen de papás que han vivido situaciones fuertes de posguerra y entonces los han educado rígidamente. Bueno, en general son personas que pueden ser muy sabias, pero muy determinantes. Logran lo que quieren con mucho esfuerzo. Y además análogos. Exactamente, no había nada de tecnología en aquellos tiempos. Su vida era el trabajo y la familia, prácticamente. Por eso vemos que de repente puedes ver a tu abuelito, que para empezar no había en su época eso, pero no entiende mucho por qué para ti es tan importante las redes y todo, porque en su mundo el trabajo y la familia eran importantes y no había nada digital. Y yo creo que se puede entender estas características de las cuales tú nos estás hablando, Marisol, de que son ahorrativos, de que son muy trabajadores, de que cuidan mucho a la familia, de que son rígidos, probablemente porque como vienen, como tú dices, de esta época de carestía, de adversidad, de restricciones, yo creo que ellos también se vieron en la necesidad de ser así, ¿no? De ser ahorrativos, de consolidar el núcleo familiar, no lo sé, pero por ahí va el asunto. Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, ellos se dedicaron a trabajar y a cultivar todo, a volver a formar, pero con mucho esfuerzo. Y entonces a la hora de que estudiaban, o sea, lo hacían bien y tenían la presión de sus propios padres. O sea, la generación de nuestros abuelos tenían una educación muy recta y muy así tiene que ser. Entonces, los baby boomers son grandes trabajadores, súper ahorrativos y, por supuesto, nada de tecnología en su generación. Pues yo no sé tú, Marisol, pero en mi caso, yo, de acuerdo a la información que nos estás presentando ahorita, yo pertenezco a la generación X. A ver, háblanos, por favor, de las características de esta generación, por favor. Ok, para las personas que nos están viendo, vamos a ir diciendo, así, dato primero, si naciste entre qué y qué fecha eres baby boomer, que ya vimos en la anterior, que si eres baby boomer, naciste entre 1939 y 1959. Si eres generación X, naciste entre 1960 y 1982. Algunos datos varían, pero estos son los más acercados y oficiales. Esta generación son los grandes emprendedores. ¿Por qué? Porque obviamente tuvieron una educación no tan recta como la de los baby boomers, pero sí fueron rectos. Entonces, les enseñaron muy bien qué era, cómo cultivar a la familia, se volvieron muy independientes y emprendedores, crearon sus empresas, buscan la manera de ganarse la vida, pero de ganarse la vida honradamente y muy trabajadores. El valor de la familia todavía es importante para ellos, refiriéndome a que todavía sí había divorcios, pero no eran tanto como en la generación de los millennials. Ahorita vamos a explicar por qué. Entonces tienen mucho ese valor de la importancia de la familia. El bullying no se conocía como ahora se le ha dado tanta importancia, lo cual es magnífico, pero ahí los baby boomers le decían a sus hijos, que era la generación X, le decían, ¿sabes qué? Dale, vete y relaciónate y hazlo. Entonces los generación X tuvieron que combatir el bullying por ellos mismos. Muchos padres de estas generaciones, de la generación X, no los ayudaron porque eran muy estrictos. Arréglatelas, ingéniatelas. No había esto de que iban a la escuela tan frecuentemente a reclamar o que se hacía tan notorio esto del bullying. La generación X lo resolvía como podía. Entonces, esto... Les daban cinturonazos y los hijos no amenazaban con denunciarlos ante la Comisión de Derechos Humanos.
Exactamente, ni habían tantas leyes que protegieran al menor como lo hay hoy en día, ¿no? Mm, ujú. Entonces, ellos se protegían por ellos mismos, pero sí les dolía todo lo que vivían en relación al tema del bullying que sí existía en esas épocas, los que siempre ha existido, pero fueron muy fuertes y muy recios para combatir esto. Tienen muchas habilidades de emprendimiento, por lo que sus papás, en vez de sobreprotegerlos, y hablo de esto, no quiere decir que tengamos todas estas características, es un comportamiento similar de ti mismo con estos cuatro tipos de generaciones, pero no siempre tiene que ser, ¿no? Igual y de repente puede ser alguien que diga, yo no soy así, o yo sí soy así, pues no hay problema. Bueno, Ok, entonces sus habilidades de emprendimiento fueron muy buenas o son muy buenas precisamente porque los papás de la generación X les dijeron, ¿sabes qué? Arréglatelas o toma, aquí está mi apoyo y tú construyes tu empresa. Entonces, no los sobreprotegieron tanto, por lo tanto, son más como, tienen todas las habilidades para emprender. Una persona de la generación X es una persona recia para las empresas también. muy Y bien, pues la familia, que es un concepto que también tienen todavía arraigada en esa generación. muy bien. Ahora, hablando de la siguiente generación que tú nos dices acá que es la millennial, que no tiene que ver con la generación Y, Marisol, ¿o sí? Ok, ahí va. Vamos a ponerle los nombres correctos a las generaciones. Sí, Um, una generación no puede denominarse como generación, si ya hay generación X, en las reglas está que no puede haber generación Y y generación Z. Ese es un término que en las personas, al socializar, empezamos a decir, pues somos generación Y, ¿no? Oye, entonces, esto, en vez de decir esto, lo correcto es generación millennial. muy Ese es bien. el nombre como correcto y es a la siguiente generación que vamos a describir. Muy bien, entonces la millennial es de 1983 al 2005. Exactamente. Si naciste entre el 83 y el 2005, adelante, eres millennial oficialmente, ¿ok? Esta generación viene a revolucionar para bien, yo siempre hablo de manera positiva, para bien eh, y complementar con estas otras dos generaciones, porque los millennials ya nacieron con tecnología. Si nos vamos, ya existían estos aparatos grandotes, ¿no? De las computadoras en aquellos tiempos, los CPUs, los disquetes o disquetes, no sé cómo se pronuncia. ¿Te acuerdas de eso? A Sí, ver, claro, cuando claro, claro. entonces, Ujú, o los celularzotes, ¿no? ujú, ujú, Que ujú, ya ujú. había celularzotes. Entonces fue una generación que ya nació con tecnología a diferencia de las otras dos generaciones, los baby boomers y los X. Entonces los millennials ya nacieron más tecnológicos y bueno, vienen de una educación ya no rígida. Aquí cambian las cosas, a ver, ¿por qué? Porque a los X sí les pegó fuerte la educación de sus papás. De esto que estábamos hablando del bullying, por ejemplo, de cómo lo vivieron, no todos, pero sí. Entonces, ellos cambian la manera de educar a esta nueva generación, los millennials, y de repente puede que exista la sobreprotección en ellos, ¿no? El hecho de que ya se ven a las personas ya ir a decirle a los maestros, es que lastimaron a mi hijo, es que esto ya es una conducta más para los millennials que ya se sienten más protegidos respecto a este tema tan importante, ¿no? Muy bien. Entonces, los millennials también, la educación que vieron de la generación X era que el trabajo era muy importante, pero no había tiempo para la familia. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque veían que el papá, mamá ya 8 de la noche y regresaba, perdón, 8 de la mañana y regresaba a 8 de la noche y no había tiempo. Por lo tanto, para los millennials dijeron, yo no quiero este estilo de trabajo. Y Ok. entonces se volvieron más
equilibrados con respecto al trabajo. Sí existe el término godines, pero muchos también de los godines, etcétera, ya no tienen tan arraigado el tema familiar. Por lo tanto, si tú le preguntas a un joven, yo atiendo a jóvenes en consulta, y ya tienen otro concepto de familia, ya no todos, pero hay un gran número de jóvenes que ya su concepto de familia es más como de vivir solos, como de los hijos ya no son tan importantes, salir casado y con hijos de casa, ya viajan más. Se tomaron muy en serio trabajar con su calidad de vida. Muy De bien. tener papás de la familia y todo esto, ahora con su calidad de vida. Marisol, hay una generación más que es la contemplativa y que te vamos a pedir que nos expliques de qué año a qué año y cuáles son las características más sobresalientes de esta generación, pero antes vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, ¿te parece? Sí, sí, muchas gracias. Muy bien, regresamos en breves, amigos. Durante este tiempo, la CNPR ha gestionado para ti 2 cosechadoras que son propiedad de todas y todos los integrantes de la organización. Construimos una bodega para biofertilizante que producimos para ti. Construimos tinas de tratamiento térmico para tener la mejor semilla de caña. Amiga y amigo productor, la CNPR es para ti y tu familia, no para bien de otras organizaciones sin identidad. Somos transparentes, somos leales, somos CNPR, siempre trabajando por ti. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios, 13 años trabajando para ti. Amigos de Cadena Sur, ¿y ustedes a qué generación pertenecen? ¿Son baby boomers? ¿Son generación X? ¿Son millennials? ¿Son contemplativos? Este es el tema que la psicoterapeuta Marisol Cárdenas Escalante está desarrollando para todos nosotros en esta noche de viernes aquí en Carpe Diem. Y Marisol, nos estabas hablando del millennial y luego nos seguimos con lo que es la generación contemplativa. Sí, claro que sí. Bueno, esta generación millennial son muy creativos. Tienen una creatividad que sí están acostumbrados como a conectar con sus ideas y a hacerlas válidas y a expresarse. Esta generación se sabe expresar, sabe decir, no sabe decir sí, pero ven más, como decía en el bloque anterior, por su calidad de vida. Prefiere su vida personal que su vida laboral y eso puede meter en problemas a las empresas, porque ya vamos a explicar, existe poca lealtad de esto y se adaptan a todo tan fácil de la tecnología cañoncísimo y son los que ya tienen en su celular la agenda, el servicio de música, los celulares para ver hasta las películas, todo, es todo súper tecnológico para ellos. Entonces los millennials son una generación que no compiten, les gusta mucho participar, más no competir. Tienen muchas cosas, es muy criticada esta generación, también trae cosas muy positivas, tiene una conciencia de vida muy fuerte hacia los animales y la naturaleza también. Muy bien. Y ahora los que han nacido desde el 2006 hasta los que todavía no nacen. Exactamente. Recordemos que son 4 generaciones que trae este ciclo histórico. Entonces, en el 2025 ya terminan estas 4 generaciones y vuelve a haber otras con otros nombres.
¿Por qué se le llama contemplativa, que es el nombre correcto? En vez, muchos lo conocen como alfa, como zeta, como otras cosas. Lo correcto es contemplativa. ¿Por qué? Porque nacieron en una era donde ya no salimos mucho, aprovechando el tema de la pandemia, por ejemplo, que también es una generación que esto cuenta y cambia el entorno social en su vida, el andar encerrados por un muy buen tiempo. Entonces, contemplativa viene de contemplar y se la pasan contemplando y que contemplan la tecnología. Son niños que nacieron usando tablets y no sé si has topado, Abel, con estos bebés que desde pequeñitos tú los ves en la calle, en el tianguis, en la plaza, Sí. con un celular de 2 años en su carriola y ya usan el celular mejor Sí. que yo. Como dices acá, más tecnológicos que los millennials. Aún más tecnológico, porque un millennial, bueno, nace, pero no le daban la tablet, ni había Sí, eso en ese sí. entonces. Aquí sí. Entonces son más tecnológicos, de hecho toda la información la buscan por internet, ya ni Muy siquiera, bien. o sea, sí agarran al mamá o a la papá para preguntarles, pero ellos buscan en Google. Ahí Nada de ponen. jugar en la calle ni nada de eso. Se acabó eso porque a la generación X, sí, claro, Ujú, ujú. socializaba en la calle, a los millennials, Sí, bueno, medio les tocó, a ellos nada. ¿Por qué? Porque ujú, nacen, si hablamos de México, en violencia infantil, robos a menores, el sí, narcotráfico, todo eso. Por lo tanto, los papás de esta generación, que son algunos millennials sí, y la generación X, los sí. cuida de que no pues les pase algo por estas Muy bien. cuestiones negativas Y, sociales, y ¿no? luego Entonces no salen a jugar a la calle. ayudándoles con los ¿Cómo juegos, les puedo? pero los juegos de Xbox, ¿no? Exactamente, eso, bueno, es parte de las nuevas generaciones, ahora sí, de esta generación Ujú, contemplativa que rapidito PlayStation, Xbox, Wii y todo esto y el ujú, Switch, 10 cosas que no sabemos muchos de los juegos de los niños y ellos están metidos ahí, ese es su muy bien. mundo. Inclusive hay en el Xbox y en estas cosas salas donde ya se conocen entre ellos, que hay también muchos peligros Sí, de todo eso, pero ¿de qué manera los podemos ayudar? A ver, porque es muy importante que si estamos viendo que tengo a un chico, una chica de generación contemplativa en casa, ¿cómo podemos ayudar a que ya no estén tan metidos? Bueno, los juegos de mesa son una excelente alternativa, o sea, es sí, sacarlos como de sí. ahí a los juegos de mesa, Y ¿sí? ayudarlos con su frustración porque parecen la generación de cristal, Exactamente. No los dejamos, los complacemos de más, ujú, demasiado es demasiado. Entonces, los complacemos de más y entonces no dejamos ni que lloren, ¿no? O sea, sí, tampoco estoy ujú, diciendo que lloren todo el tiempo, no, pero tenemos que tener un cierto equilibrio con ellos. muy Empezar a bien. fomentarles que sí se pueden equivocar, empezar a ayudarles a tomar decisiones y hacerse responsables de las decisiones que se toman. Pero comentaba también de la parte de los juegos. Los juegos de mesa nos ayudan mucho. El tiempo de calidad, el que en vez de estar pegados a la computadora puedan compartir contigo un ratito, eso les va a ayudar mucho a también valorar sus redes afectivas en persona en vez de estar metidos todo el tiempo en una Muy bien. computadora o en un Ahora teléfono. bien, Marisol, háblanos de esta conexión, de esta convivencia entre una generación y otra, como lo tienes acá. ¿Qué pasa si mi jefe es baby boomer y yo pertenezco a la generación X? ¿Qué debemos de tomar en cuenta ahí? Ok, entender que es una cuestión generacional, que un baby boomer no se va a tomar, no siempre, pero no va a estar importándole tanto tus sentimientos o tus problemas en Okay. casa. El baby boomer, si tienes una situación en el trabajo, te va a decir, avisa en tu casa que no vas a poder llegar temprano, ¿no? Muy bien. A diferencia de otro tipo de generación que puede ser más flexible. Los baby Entonces, boomers están nos dices acá, enseñan fuerte, uh-huh. No se ¿verdad? enganchen con sentimientos, que es lo que estábamos platicando. Ok. Te enseñan a no volverte a equivocar. Sí es sí, Ujú, no es no. O sea, es muy muy fuerte bien. una persona baby boomer como jefe. Sí, sí. Y
la generación X, la generación X y los baby boomers son una gran mancuerna para trabajar juntos, Muy porque bien. la generación X está abierta a aprender y a que no tiene problemas con que los regañen o con que los corrijan o con que el trabajo duro. Entonces, Muy si bien. tienes a un jefe baby boomer, es importante que sepas que es así. No es personal que no te quiera Muy bien. escuchar o algo así. Es muy rígido. Oye, pues la que sigue sí nos va a interesar tanto a nuestros chicos de producción como a nosotros, los jefes, porque hay una relación ahí entre la generación X y los millennials. A ver, venga, Marisol. Bueno, la generación X son grandes líderes como jefes, para empezar. Aprendieron a ser líderes, pues tienen una gran escuela de los baby boomers. Claro. Ellos saben qué hacer y son una generación, es la generación más adaptativa. Por lo tanto, son jefes que se pueden adaptar fácilmente a todos los tipos de generaciones que puedan atender, los de la generación X. Sin embargo, aquí sí hay un fuerte choque, que es que de repente, y te voy a contar de rápido un caso, una chica que tenía mucho estrés laboral, llega a la semana su mamá de la chica al trabajo a decirle a su jefe que por favor no le deje tanto trabajo porque la chica se estresa. Su jefe era generación X, la chica era millennial. Entonces, vamos a toparnos mucho y hay que comprender también las generaciones. O sea, aquí es una cuestión de comprensión y de que decir cuáles son las funciones y no meterse más allá de eso. ¿Por qué? Porque no, o sea, los millennials no están tan acostumbrados al estrés o a entender cómo funciona. Les falta resiliencia, les falta resiliencia, Marisol, ¿no? Bueno, dice acá, hay que prepararse para lograr conexión y empatía. Conexión y empatía, exactamente. Y lo que decías mucho es una cosa de resiliencia contra creatividad, porque a lo mejor el plus de los millennials es su creatividad y su tecnología. Muy Entonces, los generaciones X, si tienen a su cargo millennials, es una generación que puede adaptarse. Los generaciones X son grandes líderes que pueden adaptarse y con una conexión y empatía pueden entender un poquito más cómo funcionan los millennials. Y los millennials, lo mismo. Digamos que el secreto es la empatía. Entender que somos de diferentes generaciones y que nos educaron diferentes. Vaya. Oye, hablando de esto que nos traes en esta última imagen, que dice reflexiona, yo te quiero decir que hace algún tiempo yo hice un ejercicio con mis hijos y les dije, a ver hijos, tenemos tanto dinero para comprar leche y huevos, pero podemos comprar leche y huevos o pagamos el internet. ¿Y qué crees que contestaron? ¿Qué contestaron? Pagamos el internet. No conciben un mundo sin internet. Entonces, ¿por qué? Por lo que nos traes acá que dice, respeta a tus padres, ellos terminaron la escuela sin Google ni Wikipedia. Exactamente, esa es una reflexión para respetar tanto que entre generaciones nos tenemos que respetar, crecimos en diferentes contextos. Sí. Y entonces no podemos juzgar ni al millennial, ni al X, ni al generación X, ni mucho menos al baby boomer. O sea, creo que podemos, cada uno tiene grandes oportunidades como persona que nos ayudan a ser equipo, por decir, en una empresa, un millennial tiene una función muy importante y el baby boomer es el que lleva a la empresa a flote y el generación X puede hasta controlar perfectamente bien todo, pero eso se va a lograr y lo mismo en casa. Los abuelitos son los más sabios, ¿no? Entonces, se va a lograr con el respeto. Por eso esta frase y que lo reflexionen, ¿no? No todas las generaciones terminaron como lo están haciendo ahorita con la escuela de Google y Wikipedia. Entonces hay Marisol, que respetar ese escudo. Marisol, mis compañeros de producción, Juan de Dios Parra Maldonado, Juan Pablo Juárez, nuestro coordinador general, Evaristo Torres Ocampo, tu servidor, queremos agradecer una vez más el hecho de que estés ahí trayéndonos información valiosa para todos los seguidores de Cadena Sur y particularmente de Carpe Diem.
¿cómo te quieres despedir en esta noche de viernes en Carpe Diem? Bueno, pues con una palabra que la reflexionen, que es reflexionar acerca de la exclusión. ¿Cómo excluyo? ¿Cómo excluyo a una persona de mi vida? A lo mejor podemos, en vez de excluir, respetar. Respetar que todos somos diferentes, ni más ni menos, simplemente diferentes. Y entonces entender que hay brechas generacionales que nos hacen ser muy diferentes y que el respeto, la empatía nos va a ayudar a no excluir. Ese es el mensaje. Amigos de Cadena Sur, Marisol Cárdenas es especialista en desarrollo personal y mejoramiento de la autoestima. También es terapeuta familiar, individual y de pareja. Y también es terapeuta energética. Les dejamos aquí sus formas de contacto para que ustedes establezcan conexión con ella, que seguramente ella estará en la mejor disposición de ayudarles. Marisol, muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan una bonita noche. Carpe Diem, para estar siempre bien. Nos vemos en la próxima emisión.